días. Acá estamos en nuestra quinta clase del curso de la Revolución Industrial, la Revolución Francesa y sus vías, las vías al capitalismo. Vamos a tomar esta metodología de tratar de grabar las clases para ver si mejora un poco sobre todo el tema de la transmisión y el sonido, porque bueno, no hemos podido, con la saturación de las redes y el tipo de conectividad que uno tiene, es más, se está complicando, digamos, ¿no? Imaginemos que está todo el mundo trabajando virtual y hay una entrada permanente en las redes y las redes se saturan, entonces por lo tanto la transmisión no es buena y se pierde calidad. Bueno, por lo menos yo creo que voy a intentar que por esta vía funcione. Vamos a grabar, vamos a enviar dos videos que van a ser subidos en el momento de la clase. Bueno, arranquemos entonces con esta clase final del proceso de la Revolución Industrial Británica. Ya la semana que viene, se los anuncio ahora, vamos en realidad a completar lo de la Revolución Industrial la semana que viene pero viendo una película, y vamos a hablar de la película con la metodología de que ustedes van a tratar de ver, yo voy a mandarle el link, la película antes, y en el momento de la clase vivo, es decir, los martes, ¿no? De 10 a 12 horas, vamos a conversar sobre la película a través del chat, o si se puede en el vivo, digamos, vamos a ver cómo está la parte técnica. La película que vamos a ver, nosotros vamos a ver una película para la Revolución Industrial, otra película para la Revolución Francesa. La película para la Revolución Industrial en realidad no habla del proceso de industrialización estricto de Gran Bretaña, sino de Bélgica, que es muy similar, ¿sí?, al británico y bastante contemporáneo, ¿no? Tiene algunos años o décadas de desfasaje, pero el proceso es bastante parecido. La película es una película que se llama Daens, que es el apellido de un cura metodista, protestante, que va a intentar por distintos medios de tratar de mejorar la situación de obreras, obreros, de los niños, ¿sí?, en el trabajo del proceso industrial. Está dirigida por el cineasta Stig Konings y es del año 92. Es una película muy testimonial, bastante testimonial, como para que veamos, podamos discutir un poco las características del proceso de trabajo, de la conformación de la fábrica, etcétera. Entonces los invitamos para que puedan ver a lo largo de la semana que viene, o sea, a lo largo de esta semana y el comienzo de la semana que viene la película, como para que el martes tengamos insumos para debatir. Bueno, empecemos con el cierre. Nosotros, para finalizar, nosotros decimos que habíamos dicho desde el principio que el proceso de revolución industrial es un proceso que, por lo menos en el caso británico, tiene un momento, de alguna manera, un momento de consolidación hacia la primera mitad del siglo XIX, de 1800 a 1850, tiene distintas fases, digamos, y es un periodo que años más, años menos, lleva 100 años, ¿no es cierto? 1750, 1850, ya para 1850 podríamos decir que no solamente el sistema desde el punto de vista ideológico, del desarrollo, del tipo de desarrollo económico que va a tener Gran Bretaña, desde el punto de vista del funcionamiento de la forma de distribución y reproducción de los recursos, está consolidado, sino que por otro lado también tenemos que agregar que hacia 1850 la clase dinámica, digámoslo así, la clase social que de alguna manera se va a convertir en el dinamismo
en la que propone el dinamismo del desarrollo económico, se consolida en términos políticos. Se consolida en términos políticos en Gran Bretaña porque de alguna manera ese parlamento, ahora vamos a hablar un poquito de eso, ese parlamento que de alguna manera tenía eh, esa dirección más bien aristocrática, hegemonizada más por los Tory que por los Whigs. Bueno, esta relación de fuerza de alguna manera se va a invertir. La Cámara de los Comunes se va a convertir en la Cámara de alguna manera más de mayor iniciativa política y a partir de la conquista entonces de la burguesía industrial, del funcionamiento político del Parlamento y de quitarle el poder a aquellas regiones de alguna manera más tradicionales, ¿sí? Y sustituirlas por aquellas regiones de Gran Bretaña que eran más dinámicas desde el punto de vista del crecimiento industrial, la burguesía finalmente se va a convertir entonces en la clase que dirige políticamente Gran Bretaña. Bien, pero entonces sobre este periodo, que es el último periodo de la revolución industrial, nosotros vamos a tomar entonces ahora las décadas que van de 1820 a 1850 para ver un poco cómo, de alguna manera, cómo es la fase de crecimiento industrial en ese momento, los conflictos entre trabajo y capital que se generan en este periodo y qué características tienen los movimientos de resistencia, sobre todo de la clase obrera, del movimiento obrero organizado en este momento que ya es exponencial su presencia en Gran Bretaña. Me parece que lo primero que tendríamos que decir, de alguna manera se ha hablado mucho de que sobre estas 3 décadas, Gran Bretaña entraría en una nueva fase de la revolución industrial. Algunos autores incluso hablan de segunda revolución industrial, etcétera. A mí me parece un tanto exagerado esa situación por algunas características que ahora vamos a ver. Pero de hecho hay una constatación que nosotros tenemos que tener, que el proceso de crecimiento industrial británico entre 1820 y 1850 en realidad arraiga en las primeras fases de la revolución, es decir, la base de inversión de las primeras fases de la revolución industrial de fines del siglo XVIII en adelante son de alguna manera las que permiten el desarrollo y las inversiones en este último periodo de consolidación y expansión, y por lo tanto es difícil hablar de segunda revolución. Aparecen sí ramas, digámoslo así, de la industria, del transporte, de la comunicación, que son muy significativas y son como muy simbólicas del proceso de revolución industrial en cualquier país del mundo, como son los ferrocarriles, por ejemplo, digamos, ¿no? Pero vamos a ver que de alguna manera este momento está más bien condicionado a la enorme inversión hecha en el principio del proceso de crecimiento industrial, de la enorme transformación que generó las fases anteriores a esta última, ¿no? Bien, si nosotros tuviéramos que hacer entonces un mapa del proceso de industrialización entre 1820 y 1850 en Gran Bretaña, nosotros tendríamos que decir, por ejemplo, que hay algunas ramas de la producción que, bueno, que provenientes de alguna manera de las primeras fases ya habían logrado su total proceso de maquinización. Hablamos sobre todo del hilado, primero del tejido de algodón, de los tejidos de algodón. Se incorpora, por ejemplo, toda la producción de maquinaria sobre todo de vapor. Las máquinas a vapor se instalan en varias de estas otras ramas de producción, lo que de alguna manera inicia la era del vapor, digámoslo así, en Gran Bretaña,
que es el principal fuente de energía del crecimiento industrial. También tenemos la generalización de las relaciones sociales de producción capitalista en el colado de hierro y la metalurgia, ¿sí? Aunque obviamente esto también fue gradual, no es estrictamente del último periodo, sino que ya en las décadas anteriores había ya un proceso de mecanización y de claras relaciones salariales en esta rama. Por supuesto también, si hablamos de la era del vapor, hablamos del principal insumo del vapor, que es el tema de la absorción de relaciones capitalistas en la extracción y proceso del carbón, ¿no es cierto? Las zonas carboníferas de Gran Bretaña se convierten en símbolos del crecimiento industrial. También se amplifican las producciones textiles de otros tipos de productos que no es el algodonero, como los textiles de lana, muy resistido en un primer momento porque de alguna manera allí se conservaban relaciones muy tradicionales de la Inglaterra del siglo XVII-XVIII, y fue de alguna manera la corporación que más resistió al proceso de desarrollo de la industria algodonera, digamos. Sumamos entonces los textiles de lana que ya están de alguna manera también mecanizados, y del estambre, y por último los tejidos de lino, es decir, toda la fase de industria textil británica en sus diferentes momentos, tendríamos que agregar la seda, por ejemplo, allí, tiene que ver en todo caso con la barata, los bajos costos de aprovisionamiento de materia prima, la, la disponibilidad de una mano de obra de alguna manera que se hace básicamente asalariada, pero vamos a ver también que amplifica otro tipo de relaciones sociales, o que aumenta otro tipo de relaciones sociales. Entonces en la rama de los textiles de alguna manera el proceso de relaciones capitalistas y de crecimiento industrial ya estaban muy desarrolladas entre 1820 y 1850. Ahora, a estas ramas de la producción se le suman otras, que yo voy a destacar quizá lo más central de todo esto. Podríamos incluir otras ramas de la producción, como la producción alfarera o la del vidrio, etcétera, pero la producción de otro tipo de minerales, como por ejemplo la extracción de estaño y cobre, que también se mecaniza, ¿no? Utilizando la energía del vapor, etcétera. Pero lo más significativo de esta fase es el crecimiento de los ferrocarriles. La industria metalúrgica y la industria del hierro permite que de alguna manera Gran Bretaña se convierta en la primera productora y la máquina a vapor aplicada, por supuesto, al ferrocarril, ¿no es cierto? Se convierte en la primera productora de ferrocarril y inicia la frenética carrera de alguna manera de conectar primero las zonas industriales, es decir, el ferrocarril no está primero aplicado a las zonas de alguna manera para que conecten zonas no industrializadas con zonas industrializadas, sino justamente tratar rápidamente de que las zonas industrializadas puedan sacar su producción, primero adentro en el mercado interno, pero luego en los puertos para la exportación. Esto nos habla de alguna manera que, a diferencia por ahí de otros desarrollos de otros países, el ferrocarril no significó industrialización, sino que la industrialización de alguna manera se potenció en el mercado interno a partir de la integración de los ferrocarriles. Eso es la diferencia con el caso argentino, digamos, ¿no? Por ejemplo, en donde el ferrocarril de alguna manera dinamizó los procesos de industrialización allí donde no las había. Bueno, acá en realidad no pasa por allí la cosa, sino que de alguna manera el ferrocarril forma parte de alguna manera de la conexión de los lugares ya industrializados, con relaciones claras de relaciones de producción, con la salida, sobre todo, de esas manufacturas a los puertos, digamos, ¿no? Entonces, la mecanización del ferrocarril
es exponencial el crecimiento entre la década del 30 y la década del 40, digamos, el periodo que estamos analizando, se pasa de 91 kilómetros en 1831 a 1349 una década después, 1349 en 1841, y 6.400 kilómetros en la isla de ferrocarriles en 1848, que es donde termina nuestro periodo y donde de alguna manera la base de la inversión del desarrollo ferrocarrilero, por lo menos en Gran Bretaña, de alguna manera culmina, ¿no? Ese es digamos, como el máximo, digamos, ¿no? Obviamente después Gran Bretaña va a ser exportadora de capitales ferrocarrileros al mundo, pero en este momento que estamos hablando, de alguna manera consolida la red de comunicaciones del ferrocarril en la isla. Estamos hablando también de Gales y Escocia y del norte de Irlanda, ¿no? Que es la Gran Bretaña. Bien, el otro aspecto donde el crecimiento y la inversión industrial fue muy importante fue en la canalización de la construcción de canales, porque a partir de la construcción de canales se pudieron llevar las manufacturas a lo largo de los ríos. Gran Bretaña se transforma enormemente por el tema de la canalización. Los canales unían las zonas de producción con las zonas portuarias más directamente, ¿sí? No solamente en Londres, sino por ejemplo en el sur de Gales, en las zonas del Valle del Clyde en Escocia. Hay varias zonas de alguna manera donde los canales funcionan como vía de comunicación con tanta importancia productiva como en el caso de los ferrocarriles, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que hacia el final de nuestro periodo, hacia 1850, 1851, alrededor de 5.000 kilómetros. Fíjense que es casi la misma distancia o la misma cantidad de kilómetros que la inversión ferrocarrilera. Es muy importante el tema de la canalización. 5.000 kilómetros de canales se construyen en Gran Bretaña. Sobre todo decíamos, vinculados al traslado del carbón, ¿no? El traslado del carbón es fundamental, de alguna manera, de que se lleve de los lugares de producción, perdón, de los lugares de extracción y de refinamiento a los lugares de producción industrial, ¿no? Bien. Por último, déjenme considerar que esta última fase de crecimiento industrial, si bien nosotros podemos pensar que la Gran Bretaña ya era un país de alguna manera unificado económicamente, con un mercado de trabajo, un mercado de mercancías, un mercado interno muy poderoso, etc. Un crecimiento industrial de alguna manera que producía un volumen inédito, de alguna manera, de manufacturas, con un nuevo modo de producirlas. Si bien digo Gran Bretaña en todo caso, da la impresión de que es una sola cosa, en general nosotros también tenemos que ver que si nosotros ponemos más la lupa de cerca en el proceso de industrialización, nosotros vamos a tener un dibujo de Gran Bretaña, de la isla Inglaterra, por ejemplo, donde hay zonas, por supuesto, muy dinámicas desde el punto de vista del crecimiento industrial, y zonas donde de alguna manera o persisten o están articulados con la zona industrial, pero por lo tanto se refuerzan, ¿sí? Regiones donde las relaciones capitalistas y el proceso de industrialización no ha arraigado, no tiene un desarrollo, o incluso podríamos decir que ciertas regiones donde había un proceso de incipiente industrialización, por la dinámica que tuvo la Revolución Industrial Británica, esas regiones se han desindustrializado. Entonces, cuando nosotros hablamos de la Revolución Industrial Británica, no hablamos de la Inglaterra en su totalidad, sino que hablamos de desarrollo de industriales regionales. Nunca el capitalismo, por supuesto, coincide con el paso,
su industrialización, la industrialización de una determinada nación coincide con la totalidad de la geografía. Por supuesto que hay regiones más avanzadas y más atrasadas. Pero aquí hay importante tomar en cuenta que la cuestión de que las regiones industrializadas conviven también con regiones que en la misma Gran Bretaña que no tienen ese desarrollo industrial. Pero en cierta medida también deberíamos decir que las regiones que se industrializan en estos años, ¿sí? en este siglo, digamos, 1750-1850, en algunos sentidos conectan económicamente con las regiones que no han tenido ese proceso de industrialización. Y en ese sentido podríamos poner 2 o 3 ejemplos para ejemplificar, 2 ejemplos sobre todo para ejemplificar lo que estamos diciendo. En ese sentido, en muchas ocasiones, en este proceso largo de 100 años, el desarrollo de una determinada región en la construcción del sistema fabril, en la dinámica de relaciones capitalistas con perspectivas de crecimiento, o por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, la región algodonera, la más clásica, ¿no? La región algodonera de Lancashire, en la zona de Manchester, etcétera, con el desarrollo de la industria del algodón, dinamizó en una primera fase, cuando en realidad el algodón estaba relacionado a la producción mecanizada del hilado y no tanto de la tejeduría, dinamiza otras regiones, como por ejemplo el norte, lo que es Northumberland, la zona de Yorkshire, o sea, de la zona de York, un poco más al norte, dinamiza regiones donde a diferencia de consolidar relaciones de tipo capitalista clásica, como por ejemplo la cuestión de relaciones asalariadas, ¿no? Donde de alguna manera una burguesía o una burguesía industrial contrata trabajo asalariado, refuerza, por ejemplo, la multiplicación de empleos de trabajo doméstico. Es decir, trabajos que de alguna manera forma de relaciones de trabajo que no son estrictamente capitalistas, sino más bien podríamos decir precapitalistas, etc. Y esto ocurrió en todos esos 100 años en muchas regiones, donde regiones importantes del crecimiento industrial dinamizaban empleo no capitalista en otras regiones, consolidando, digámoslo así, relaciones no capitalistas y amplificándolo. Por ejemplo, los tejedores, en toda la fase donde de alguna manera el tejido de algodón no estaba industrializado, los tejedores del algodón, de trabajo doméstico, del sistema de putting out, con comerciantes de alguna manera que entregaban los medios de producción o entregaban la materia prima y los tejedores la tejían, se vio multiplicado por la necesidad de absorber esa producción de algodón hilado que enloquecidamente hizo crecer el sistema de fábrica. Por lo tanto, en esas regiones hubo más empleo doméstico procesando ese algodón hilado que necesitaba una salida en un tejido, y esto duró por lo menos hasta la última fase de la revolución industrial. Por lo tanto, podríamos decir que también la revolución industrial se alimentó del crecimiento de empleos que no estaban dentro de lo que podríamos llamar la visión clásica de relaciones sociales capitalistas o de producción a partir del sistema fabril, ¿no? Bien, esta característica que tiene el desarrollo industrial nos permite pensar que de alguna manera, más que una fase nueva, estamos hablando de una nueva salida hacia una misma fase que se expande, de producción industrial que se expande hasta 1850. Después vamos a ver que Gran Bretaña sí tiene una serie de transformaciones en la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? Bien, es por otro lado muy importante que pensar que este momento de crecimiento industrial y de la ampliación de negocios que se dieron, sobre todo a partir, insisto, de la industria de las ramas más dinámicas, que es la industria textil, digamos, ¿no? En este momento, o la industria de la metalúrgica, o la industria del carbón, digamos que la forma más,
el elemento más trascendental de este crecimiento ascendente de la producción básicamente tiene que ver con el aumento de la productividad que tuvo el trabajo, ¿no? O sea, el trabajo asalariado, el trabajo industrial, tuvo un pico, una alza gigantesca de productividad del trabajo. Es decir, el trabajo produjo muchísimos más bienes en el mismo tiempo que en situaciones preindustriales. Esto es lo que queremos decir. Si tomamos un tiempo de trabajo diario de, no sé, 12, 13, 14 horas, si nosotros lo lleváramos a las producciones preindustriales, nosotros veríamos que la cantidad de bienes que se generan en un caso y en el otro son absolutamente diferentes, ¿no es cierto? Por ejemplo, Gran Bretaña aumentó su productividad entre 1790 y 1850 casi 1500 veces. Si tomamos, por ejemplo, el parámetro de productividad de 100 en el año 1770, ¿sí? Nosotros podríamos decir que hacia 1850 la productividad está en 1500, 15 veces subiendo la productividad. Y este aumento inusitado de la productividad y de, por supuesto, de acumulación de capital que generó este aumento de la productividad, se contrasta un poco también con el tema de cómo se movieron los salarios de los trabajadores, sobre todo, insisto, de los trabajadores industriales. Ustedes después van a ver, yo ahora no los quiero agobiar con estos números, pero después van a ver de alguna manera cómo se mueve el tema de los salarios y los porcentajes que los salarios tienen en relación al aumento de la productividad del trabajo, y vamos a ver que mientras los salarios se mantienen más o menos estables en todo este periodo, desde el momento del despegue industrial, la productividad del trabajo asciende, como decíamos recién, exponencialmente. También tenemos que tener en cuenta que el empleo en fábrica de los trabajadores, sobre todo de los trabajadores textiles, el empleo en fábrica no excluía ninguna edad, ya lo dijimos, ahora vamos a hablar un poquito del tema del trabajo infantil, no excluía ninguna edad, y por lo tanto la productividad era de la totalidad de la edad, por lo menos hasta los 60 años de los obreros, ¿sí? Y había también, es muy importante destacarlo, por lo tanto, como al haber tanto margen de edad incluida en el proceso industrial, había muchas diferencias salariales, ¿sí? Que no solamente se diferenciaban por el tipo de edad, digamos, a los niños y a las niñas se les pagaba menos que a los trabajadores adultos, sino, como es lógico suponer, de sexo, es decir, mujeres y hombres tenían también salarios diferenciados, aunque en general todos trabajaban a la par. Nosotros dijimos que por lo menos en las primeras fases de 1770, sí, 1770, hasta la década del 30, en las fábricas algodoneras, por ejemplo, el trabajo infantil fue fundamental, ¿no? El trabajo de niños y niñas fue fundamental, incluso de menores, estamos hablando en algunos casos de menores de 11 años, ¿no? Esto fue así, y esta entrada masiva de la niñez al trabajo industrial, de los niños y niñas pobres, digamos, al trabajo industrial fue así. Pero claro, obviamente hacia comienzo del siglo XIX se empezaron a levantar voces, incluso voces que tenían que ver con personajes de alguna manera vinculados al ámbito religioso, ¿no? Una parte importante del metodismo, los evangélicos, una parte importante de la iglesia protestante, y también, por supuesto, a todos aquellos que de alguna manera veían las condiciones en que las niñas y los niños trabajaban, se levantaron voces contra el trabajo infantil, contra un trabajo infantil que era básicamente la parte más oprobiosa de la imagen del desarrollo industrial. Y hacia 1833,
y luego 1844, esas son las fechas que tenemos que recordar, hay dos leyes que gradualmente van a ir eliminando el trabajo infantil, por lo menos en la edad de los niños hasta los 13 años. ¿Sí? La primera de 1833, donde se prohíbe el trabajo nocturno para los niños, se instala una jornada de 8 horas para los menores de entre 13 y 18 años. Se elimina el trabajo para los niños de menores de 11 años, ¿sí? Y otra cosa importante que aparece en esta ley del 33 es que se instala la figura del inspector de fábrica, que va a ser de alguna manera el principal testimonio de cómo cada una de las fábricas empleaba trabajo infantil y cómo hacían en cada fábrica para cumplir la ley. Y también si la cumplían o no la cumplían. El trabajo de los inspectores fabriles fue muy importante, muy empapados de alguna manera de esta especie de paternalismo protector. Trabajaban tratando de imponer la ley en el sistema fabril, porque no fue sencillo que los industriales, sobre todo los industriales algodoneros, adoptaran la ley con el rigor necesario, ¿no es cierto? Algunos obviamente se negaban a que los niños dejaran de trabajar. En 1844 sale otra ley, que es la ley Ashley, digamos, que es también una parte de la vertiente evangélica que lo propone al Parlamento. Y ahí es donde finalmente se elimina el trabajo para los niños menores de 11 años. No pueden ser contratados en las empresas hilanderas y en las minas. Y también se impide el trabajo de mujeres el trabajo nocturno de mujeres en esta rama de la producción. Y después obviamente hay esa ley también plantea la jornada de 8 horas para los niños entre 12 y 18 años. Esto también fue muy difícil de instalar, hubo una enorme resistencia de parte de los industriales, pero finalmente por lo menos empezó a regularse la parte más oprobiosa, quizás sí, digamos, de la imagen de la industria fabril, digamos, británica, con la superexplotación de la infancia, ¿no? Bien, si nosotros tuviéramos que hacer incluso una foto, algunas características de lo que eran las condiciones de trabajo fabriles en este periodo del 20 al 50, tendríamos que decir algunas cosas. El desarrollo industrial trajo un fenómeno muy característico, que es de alguna manera la valorización de la tierra, la valorización, por lo tanto, también de las tierras en los ejidos urbanos de crecimiento, y por lo tanto el aumento exponencial de los alquileres. Digamos que de alguna manera, por ejemplo, del crecimiento de Manchester, casi el 60% de la población manchesteriana en 1850 alquilaba alguna casa, a casas que de alguna manera son casas colectivas de alquiler, de mucho hacinamiento, esto creo que ya lo hemos mencionado, y proliferaban también ahí los tugurios, ¿no es cierto? Las zonas de los barrios bajos, la gente muy hacinada, el aumento de la prostitución, etc. El aumento de los alquileres empieza a sumarse como un elemento fundamental de lo que podríamos llamar el costo de vida de los sectores populares, ¿no? Esto llevó incluso a desalojos permanentes, hay toda una legislación con respecto a frenar los desalojos en los años 30, cuando las crisis que empiezan a evidenciarse, las crisis económicas, hacían que de alguna manera la gente no pudiera pagar los alquileres. Por otro lado, de alguna manera, si nosotros hablamos, por ejemplo, de la jornada de trabajo, el elemento de la instauración de la iluminación a gas en las fábricas llevó a que de alguna manera los productores de producción, sobre todo de algodón, y de la lana y de los tejidos en general,
pudieran extender la jornada de trabajo a momentos de la noche. O sea, se trabajaba día y noche, para decirlo así, con jornada de trabajo que iban de 16 a 17 horas, justamente por esta que permitía esta iluminación. Después vamos a ver que obviamente la lucha por la disminución de la jornada es una de las cuestiones fundamentales del movimiento obrero, de la clase obrera, de alguna manera, cuando empiezan los momentos de conflicto. Nosotros decíamos que este es un periodo donde que hay una especie de juego de tijeras sobre la calidad de vida de la clase obrera. ¿Por qué? Porque de alguna manera, a la par que aumenta la productividad y la explotación a partir de la jornada de trabajo, los salarios en general, según la rama, se mantienen o tienden a caer en algunos periodos, ¿no? En los momentos de crisis hay recortes salariales, hay resistencias, etcétera. Y esta tendencia a la baja de los salarios, digamos, en todo el proceso, sobre todo 1820-1850, se da sobre todo porque de alguna manera hay una especie de combinación de elementos que hacen que el salario se mantenga siempre a la baja. No tanto la desocupación, que no es un fenómeno estrictamente de este momento, pero sí lo que tiende a abaratar el trabajo de alguna manera es el flujo inmigratorio permanente, sobre todo la inmigración, por ejemplo, de Irlanda. Irlanda tiene un flujo inmigratorio increíble a toda la zona fabril, una Irlanda de una manera empobrecida, tremendamente empobrecida con el desarrollo industrial. La inmigración irlandesa hace que haya toda una masa de trabajadores disponibles que se emplean por trabajo incluso a menor sueldo que los trabajadores que estaban trabajando, ¿no? Y por el otro lado, habíamos dicho la diferenciación salarial de edad y de sexo también tendía a que de alguna manera los salarios tendieran a bajarse. Pero también dijimos que este es un momento de permanente movimiento de la mano de obra. La mano de obra rural, que iba perdiendo trabajo en el ámbito del campo, se mudaba a las fábricas o era obligada a ir a la fábrica o se veía obligada a ir a la fábrica, y por lo tanto el flujo de oferta, digámoslo así, de mano de obra era permanente, y por lo tanto esto tendía a bajar la mercancía, fuerza de trabajo, y por lo tanto el salario tiende siempre a disminuir, digamos, en este momento, sumando entonces de alguna manera un agravante más al costo de vida. Por el otro lado, es muy importante tener en cuenta, esto vamos a hablar un poquito después, que este es un momento de